O sábado a chuvia foi de estrelas en Pontevedra. A cidade exerceu como orgullosa capital do audiovisual español, acollendo por segundo ano a gala de entrega dos Premios Feroz. Se tiene que celebrar aquí en toda España. Hay que celebrar el cine español en todo el territorio nacional. De estar aquí en Pontevedra y de comer rico y de juntarnos con la gente de aquí. Muy emocionada porque a los portugueses nos encanta Galicia. Que hice el Camino de Santiago hace poco y me encantó, me llevé muy buenas sensaciones y aquí en Pontevedra no había estado. Muy agradecidos de que nos invitéis a celebrar aquí una gala de premios y que nos alojéis y nos cuidéis. Todo el amor que se siente por parte de la ciudad, ¿no?, a los premios y al cine es alucinante. La gente es súper cariñosa con nosotros, con lo que hacemos, lo valora muchísimo, ¿no? Los domingos en la cena coroáronse como mellores películas, ya Carta e Poquita Fe fixeron o propio como as mellores series, pero sen dúbida a gran triunfadora da noite foi Pontevedra. Es que me gustan mucho las gentes de Pontevedra. Me he ido a una peluquería, me he puesto a hablar con la peluquera, me ha indicado otro sitio, luego me he ido a otro lado. La parte vieja ando como en casa, además siendo de Donosti, pues no, hoy que todo el mundo estaba un poco así con el tiempo y yo me he sentido muy cómoda. Pensé, hostia, Pontevedra está en la vanguardia, pero que en la vanguardia del urbanismo yo no me he enterado. Entonces me gusta mucho como descubrir esas cosas, la verdad. Para también conocernos y estar todos aquí en una piña, ¿no? Es la primera vez que piso Pontevedra y la verdad que muy contenta. Cada vez que vienes aquí pues hay una calidez en las personas y un aire en el ambiente que dices, qué maravilla. Que me ha gustado mucho y que nos han tratado de lujo, no, lo siguiente. O recinto feiral acolleu a gala, pero moitos dos asistentes tiveron tempo para percorrer a cidade durante o día e para deixarse conquistar polos seus encantos. La iglesia esta que hay, una Santísima Trinidad que está al revés. A mí el pulpo que hemos comido estaba delicioso, ¿eh? Me llevo unas empanadas maravillosas a casa y hoy a la hora de comer hemos tenido la enorme suerte de que nos han invitado un marisco absolutamente espectacular y yo ya con eso me voy con el premio más que debajo del brazo. Los dos nos vamos ya premiados. Que sí me ha dado tiempo a comer muy rico y me lo he gozado. Sí, ayer celebramos un poquito, entonces hoy nos hemos levantado tarde, pero hemos paseado, ha salido el sol. Me he ido al mercado esta mediodía y he comido de la hostia. Sí, porque hemos comprado el marisquito abajo y arriba hay un bar que te lo hacen, te lo cocinan. Ha sido más suerte y ha sido impresionante. Buenísimo, baratísimo y amo Pontevedra. Esta mañana hemos hecho el paseo turístico, bueno, he comido en un sitio fantástico, estoy con mi hija, bueno, no puedo pedir más. Hemos comido unas cigalas increíbles. También, muy buen rodaballo, sí. He ido como a tasquitas y tal del casco antiguo y hoy he ido a uno buenísimo, a tomar un centollo. He visto una mercería del centro. Y está bien en un momento dado venir a ciudades donde siguen existiendo comercios de toda la vida. Hay muchas cosas, unas casas palacio preciosas, no sé, tiene mucha entidad, esta ciudad. He ido un poco a un mercado que había a comprar material para mi buen cocido. Algúns xa estiveran en Pontevedra o ano pasado cando acolleu a gala dos Feroz o 2025, unha cita que deixou bo recordo e ganas de repetir. Y me pasó la cosa más bonita que me ha pasado jamás en una gala, y esto es real, me perdí, no tenía batería en el móvil y encontré a dos chavales, eran las 3:30 más o menos, les pregunté por favor dónde está el parador y me dijeron lo más bonito que he escuchado mucho tiempo, porque fue, te tomas una cerveza con nosotros y te acompañamos. Me dieron las 6 de la mañana. Todo lo que sea también salir de Madrid, todas esas cosas, irnos a otros sitios, está muy bien. Y tierras gallegas, pues casi mejor. Adoro todo Galicia, me parece uno de los sitios que bueno, iba a decir como de esos rincones secretos, pero que cada vez es menos secreto y cada vez venimos más de Madrid en verano a molestaros un poquillo, pero bueno. Así que ojalá los Goya sea lo siguiente que hagáis. Nin a chuvia conseguiu amedrentar a estes visitantes, entre eles moitos galegos, no seu caso xogaban na casa. Fixen estudos aquí neste espazo rodei as miñas primeiras curtas. Volver a casa é bonito, é simbólico, ¿no? Despois de tanto viaxe, ¿no? Volver a Pontevedra, que é unha cidade que amo tanto. Ni siquiera siento como que estén unos premios, es como, pero si yo he nacido aquí, me he sacado el carnet de conducir aquí, si al final es mi casa. Pois é xogar na casa, estar con toda a xente aí fora. Que todo o mundo veña como a felicitarme pola miña terra, como se fose unha boda, sabes? Como todo o mundo en plan, noraboa pola tua terra, tal, e eu, gracias, tal. Eu vou con moitas ganas de que pasen ben e facer festa, así que nada, é un saludo para Canal Rías Baixas, que está no meu corazón.